Bienvenidos a este nuevo análisis visual. El objetivo que tenemos hoy es literalmente sumergirnos en una historia fascinante. Son 4000 años de evolución de una fe que, sin duda alguna, ha moldeado la historia y la cultura de toda la humanidad. Vamos a trazar el increíble recorrido histórico y teológico de un pueblo milenario. ¡Vamos a por ello! Para arrancar, pongamos una pregunta súper interesante sobre la mesa. Pensemos en Moisés, Jesús, Mahler, Marx, Freud y Einstein. ¿Qué podrían tener en común todos estos personajes históricos tan distintos? Pues la respuesta es que todos ellos eran judíos, y cada uno a su manera ha dejado una huella imborrable en nuestra historia global. Un impacto tremendo, la verdad. Y esto nos lleva directos a cómo vamos a estructurar el tema de hoy. Nuestra hoja de ruta es la siguiente. 1. Raíces de la religión judía. 2. El pacto y la ley. 3. El exilio, el helenismo y Roma. 4. Rabinos, diáspora y Ción. 5. Creencias y dilemas modernos. Y 6. La esperanza del Mesías. Básicamente este esquema nos va a ayudar a rastrear el viaje de un pacto desde sus mismísimos orígenes históricos, pasando por los grandes imperios hasta llegar a los complejos dilemas teológicos modernos. Empezamos con la primera parte, las raíces de la religión judía. ¿Y por qué es tan crucial entender esto? Pues porque para comprender las grandes religiones del mundo, como el cristianismo o incluso el islam, tenemos que examinar primero sus raíces compartidas en las antiguas escrituras hebreas. 15 millones. Para hacernos una idea, esta enorme cifra representa aproximadamente la población mundial actual que se identifica como judía. Es alucinante pensar que toda esta inmensa genealogía y todo este tremendo bagaje cultural se remonta a una única y antigua rama semítica, y en concreto a un solo hombre, Abraham. Y aquí es donde entra el texto fundacional de Génesis capítulo 17, versículo 4, que dice exactamente así: «Yo por mi parte hice un pacto contigo, y sin falta serás padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Haré que tengas muchísimos descendientes, y que salgan naciones de ti, y entre tus descendientes habrá reyes». Es justo aquí donde se establece ese pacto absolutamente clave. Pasamos a la sección 2. El pacto y la ley. Aquí entramos de lleno en la formación de la nación como tal. Aquel pacto inicial que acabamos de ver con Abraham se instituyó mucho después a nivel nacional mediante Moisés, allá por el año 1593 antes de la era común, justo después de la liberación de los israelitas de Egipto. Vale, vamos a meternos a fondo en esto. La ley de Moisés no era un simple panfleto legal, no. Era un catálogo inmenso. Hablamos de los famosos 10 mandamientos y de nada más y nada menos que 600 leyes adicionales. Literalmente, había instrucciones para todo. Era una guía completísima que mezclaba lo mundano del día a día con lo puramente sagrado, incluyendo todo el sistema de adoración en un tabernáculo portátil y el sacerdocio de Aarón. El texto de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, nos da la clave para entender la identidad de Israel. Leamos. «Y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Como vemos, esto dejó muy claro que el estatus de Israel como propiedad especial era totalmente condicional. Dependía siempre de una obediencia estricta. Llegamos a la sección 3, el exilio, el helenismo y Roma. Ahora nos adentramos en una era de muchísima agitación. Aunque con el tiempo el rey Salomón llegó a construir un templo de piedra espectacular en Jerusalén, las influencias de los imperios vecinos empezaron a poner a prueba la religión hebrea de una manera brutal. A ver cómo se conectan estos enormes saltos en el tiempo. Tras la época dorada de David en el 1077 antes de la era común, todo dio un vuelco espectacular en el 332 con la vertiginosa conquista de Alejandro Magno. De repente todo Oriente Medio se empapó de la cultura y la filosofía griegas. Fue un cambio radical. Los judíos de la diáspora empezaron a hablar griego y de ahí surgió la famosa Septuaginta, y pensadores que intentaban fusionar el judaísmo con la filosofía griega. Pero claro, después de Grecia apareció Roma en escena. Y la tensión acabó estallando en una rebelión total. En el año 70 de nuestra era, ocurrió una verdadera tragedia histórica. Las tropas romanas sitiaron y devastaron Jerusalén, quemando su templo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al perder su centro absoluto de adoración, la religión entera tuvo que reinventarse y evolucionar radicalmente para poder sobrevivir. Y así pasamos al punto 4, rabinos, diáspora y Ción. De las cenizas de ese templo en ruinas nació algo totalmente nuevo, el judaísmo rabínico. Al ser ya imposible hacer sacrificios en Jerusalén, el foco pasó directamente a la ley oral y a las sinagogas. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante.
el Talmud. Los rabinos pusieron por escrito toda esa ley oral. Hicieron comentarios detallados sobre ella y luego, hicieron comentarios sobre esos mismos comentarios. Todo este gigantesco e intrincado rompecabezas literario es el Talmud. De hecho, para la Edad Media, en muchas comunidades se veneraba casi más que la mismísima Biblia. La dispersión continuó por todo el mundo. Durante la Edad Media, esta diáspora se dividió básicamente en dos grandes grupos: los judíos sefardíes, que florecieron en España, y los askenazíes en Europa central y oriental. Después de siglos durísimos, marcados por expulsiones y por la inimaginable pérdida de 6 millones de vidas en el Holocausto, el sueño del sionismo se disparó a nivel mundial, culminando, como sabemos, en 1948 con la creación del Estado de Israel. Vamos a la sección 5, creencias y dilemas modernos. El meollo de la cuestión aquí es ver cómo toda esta montaña rusa histórica impactó en la teología. El judaísmo moderno sigue siendo estrictamente monoteísta, por supuesto. Sin embargo, todos esos choques culturales introdujeron conflictos teológicos de muchísimo peso. Y esto ilustra de maravilla uno de esos grandes dilemas. Como historiadores imparciales observamos lo que dice la Enciclopedia Judaica, resulta que la doctrina de la inmortalidad del alma entró, muy probablemente, por influencia griega. El problema es que esto choca frontalmente con la antigua enseñanza bíblica de una resurrección física colectiva. Es decir, nos encontramos ante dos conceptos que en el fondo son contradictorios entre sí. Para entender perfectamente la postura bíblica original sobre el estado de los muertos, tenemos que leer el texto íntegro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Dice así: «Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas». Por otro lado, y en clarísimo contraste con ideas místicas muy posteriores, como la reencarnación que vemos en la Cábala, está la promesa bíblica de la resurrección. Isaías capítulo 26, versículo 19, lo expresa con estas palabras exactas: «Tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán, despierten y griten de alegría residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra dejará que los que están impotentes en la muerte vuelvan a vivir». Es fascinante ver en las fuentes este auténtico choque de ideas teológicas. Llegamos a la sexta y última parte, la esperanza del Mesías. Durante gran parte de la historia, a raíz de las profecías de las escrituras hebreas, se vivía con una expectación enorme por la llegada de un Mesías. Se esperaba un descendiente carismático del rey David, alguien que rompiera las cadenas extranjeras y restaurara por completo el reino de Israel. Pero la historia dio un giro inesperado. Como ese líder político y militar que muchos esperaban en el primer siglo nunca apareció para expulsar a los romanos, el judaísmo sufrió un tremendo cambio de paradigma. Hoy en día, la postura general se ha distanciado muchísimo de la idea de esperar a un Mesías personal, a un individuo específico. Y todo esto nos deja con una pregunta final súper provocativa, sacada directamente de nuestras fuentes. ¿Estuvo equivocado por miles de años el judaísmo al creer que vendría un Mesías individual? Es una de esas cuestiones que dan muchísimo que pensar. Para nuestro próximo análisis vamos a examinar la figura de Jesús de Nazaret, pero lo haremos estrictamente a través de los ojos de los escritores judíos del primer siglo. Y bueno, para cerrar con broche de oro y seguir explorando estas cuestiones tan profundas, recomendamos muchísimo ver la biografía de Nancy Solomon, una mujer de origen judío que emprendió una búsqueda incansable de respuestas a estas mismas preguntas. Ha sido un viaje histórico alucinante. Gracias por acompañarnos.